así compartidos, que se escuche eso. Ahora tiene buena gama. ya está. Pues sí. ¿Qué tal, amigos de la Agenda Política y Denuncia Ciudadana, que nos hace el favor de enlazarnos? Nos encontramos la tarde de hoy con unos amigos. Ya tenía tiempo que yo quería invitar a este espacio, este podcast Perfiles, que el día de hoy se renueva su primer temporada, por así decirlo. Tuvimos una temporada piloto que afortunadamente salió bastante bien, pero el día de hoy por fin tenemos a invitados oficiales. Primero presentamos a Simón Toledano. Buenas tardes, Joana Bautista. Amílcar García, para servirles. Amílcar. Vale la pena ahí contarlo, me dio clases de guitarra. Una vez nada más. De canto, ya no regresé. Pero bueno, me dio clases. Fue por muchas situaciones, ¿verdad? No, exacto. Y pero pues por fin lo tenemos de vuelta a todos los amigos. Y empezamos con un tema bastante interesante que quiero que arranque aquí nuestra amiga. ¿Cómo es para ti, como mujer, como martinense, formar parte de esta triada del arte, como lo llamo yo? Un tiempo, y hemos intentado también tratar de reivindicar como el papel de la mujer dentro de las actividades artísticas aquí en Martínez de la Torre. Claro que sí. Disculpes que tuvimos un problema técnico, pero ya regresamos. Simón, cuéntanos, Dime, ¿cuánto tiempo llevas Ismael, formando parte de... Creo que manejas Arrímate al Son aquí en el... es un taller, ¿no? Es que Arrímate al Son exactamente es un taller comunitario de música tradicional del son jarocho y pues convergen muchas disciplinas artísticas ahí. Siempre lo hemos considerado así, aunque los tres damos clases ahí, a Amílcar García como el director general, digámoslo, y pues parte de la dirección también lo comparte la maestra Joana y un servidor Simón, pero como director general está Amílcar. Amílcar, ¿de qué se trata en sí este taller? ¿De qué clase dan? ¿Cultura, música? El taller está enfocado básicamente al son jarocho, pero también se desprenden otras disciplinas, ¿no? Como, bueno, básicamente se puede aprender ahí jarana, se puede aprender guitarra de son, zapateado, canto, la versada. También, a veces el taller, a partir de otros proyectos, se han también impartido talleres de bordado, de fotobordado, de narración oral, de escritura, vaya, depende un poquito como el proyecto y también el contexto, es como a veces se plantean los proyectos, digamos ahora sí que de manera redundante, y a partir de ahí es como se desarrollan. Por ejemplo, si es meramente el taller que es en la Colonia Equidad, ahí solamente se abarca normalmente el puro son jarocho, la versada, ¿no? Claro. Y ya si salimos a escuelas, dependiendo del proyecto y a veces apoyadas por algunas instituciones, pues se amplía, ¿no? Ahora sí que la cartelera para ofrecer, como tal. Sí, ¿en qué eventos tuvieron participación este año? El año pasado, pues es que, como así como recordarlo, ¿no? Pero bueno, hacer una remembranza, estuvimos, bueno, normalmente los otros eventos así como taller, es muy difícil que los tengamos, a veces en el sentido de que el taller no está hecho como para que esté saliendo eventos, sino más bien podremos hablar de proyectos, ¿no? Yo creo en todo caso, más que eventos, hemos hecho proyectos este año con la Secretaría de Cultura. ¿Hay apoyo de la Secretaría de Cultura? En algunas ocasiones. Es que no es que sea apoyo, es que es chamba. O sea, bueno, así que nos digan nosotros, te vamos a apoyar per se. No, o sea, hay que trabajar, ¿no? Y de hecho es la maestra quien coordina esa parte. Ella es la cara quien coordina, o a veces el maestro Simón también depende de los proyectos, que coordina directamente con la Secretaría de Cultura porque yo no lo hago. Bueno, entonces en ese caso más bien me gustaría que ella compartiera porque realmente ella es la cara del proyecto en cuanto a las instituciones, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido nosotros, ha sido un largo camino donde antes que nada todos los proyectos que nacen, han nacido de forma autogestiva, independientemente de que se trabaje o no con instituciones. Las partes donde hemos trabajado con instituciones ha sido gracias a que también nosotros hemos postulado proyectos y afortunadamente hemos a través de varios proyectos bajado ciertas, ¿cómo decirlo?, ciertos recursos que vienen destinados a ciertos proyectos que no son todo el año. Son convocatorias que generalmente se lanzan una vez al año y pues nosotros nos dedicamos también a la promoción y gestión cultural y es donde nosotros participamos, ¿no? Cabe mencionar que el proyecto Arrímate al Son es un proyecto que está independiente a las instituciones, pero que en algunas ocasiones
se puede por ahí atravesar este trabajo colaborativo con ellos. Más que nada, los proyectos que han surgido son no específicamente del son jarocho, tiene que ver con el son jarocho, pero conviven otros lenguajes artísticos dentro de los proyectos. Y bueno, solo por mencionar, hemos estado trabajando en Atzalan, por ejemplo, el último año, que fue un taller que se llamó Urdimbre, los hilos de nuestra memoria, que tenía como finalidad tratar de difundir y preservar el patrimonio biocultural a través de la identidad. Y pues bueno, eso es por decir alguno, el que trabajamos el año pasado con instituciones, verídicamente esto estuvo Arrímate al Son, es un taller permanente donde estamos constantemente tratando de impulsar actividades. Y pues nada, básicamente eso es lo que podemos decir, ¿no? Que a veces sí se trabaja como de manera independiente, pero esos talleres generalmente son dirigidos a escuelas, son dirigidos a las adolescencias, a las infancias, y pues bueno, son talleres específicamente con ciertas temáticas. Pero ¿cuántos alumnos siguen ahorita en Arrímate al Son? Arrímate al Son estamos hablando alrededor de 13. Como 13 alumnos permanentes que ya llevan muchos años con nosotros. Bueno, algunos muchos años, otros son nuevos. Exacto. Bueno, es que también hay un elemento, perdón, quisiera agregar nada más, que venimos trabajando los 4 vamos a empezar el 5º año con tecnológico, y el trabajo comunitario a veces incide en el tecnológico y a veces los mismos alumnos inciden en el trabajo comunitario. Eso te iba a preguntar. Es una dinámica que muchas veces, y esto se hace más bien como a partir del ejercicio de los derechos culturales, ¿no? No es como nada más ven al taller porque sí, ¿no? Sino se trata como de que se fomente una visión de por qué es importante el arte a nivel social y no solamente artístico, digamos, o estético como tal. Claro, eso te iba a preguntar, ¿es muy difícil trabajar con el tecnológico? Simón, ¿no puedes responder? Con los chicos del tecnológico en realidad no es una actividad que nos gusta mucho. Nos llevamos haciendo como 3 años y medio, casi 4 si no me equivoco. 4 años ya casi. Y no, la verdad es que no es difícil porque los chicos, como en cualquier otro lugar, cuando tienen ese deseo de aprender, que les gusta algo, es bonito darte cuenta tú como maestro, pues que puedes ayudarles a crecer en ese gusto que tienen. Particularmente las clases que yo imparto, que son de literatura y de teatro, en un taller que se llama así, justamente literateatro, puedo ver que muchos chicos no se habían dado cuenta que les gustaba tanto escribir, por ejemplo. O no se habían dado cuenta que incluso hubieran podido dedicarse a estudiar otra cosa. Y lo descubren ahí en una clase complementaria como esta. Y eso es muy bonito, porque, híjole, sientes como que le estás ayudando a ver por dónde era el camino adecuado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, no es nada difícil trabajar con los chicos del tecnológico como con cualquier chico. Sí, pregunto más que nada porque, bueno, concordamos en que tecnológicos son carreras técnicas. Y muchas veces no lo relacionamos tanto con la cultura o con esta área de música, escritura, teatro, porque lo está más enfocado en química. Sí, claro, asignaturas exactas. Exacto. Pero fíjate, justamente, tanto la jarana, el zapateado, la literatura, vienen a complementar. De hecho, se llaman clases complementarias, ¿no? Porque muchos de ellos como que tenían olvidada esa área en sus carreras, ¿no? Es decir, híjole, pues yo voy a ser ingeniero en algo, ¿no? En lo que sea. Dicen, y de repente descubren que les gusta escribir cuentos. Yo en lo personal he tenido alumnos que les he dicho, hubieras estudiado literatura, porque tiene una habilidad nata para escribir poemas, cuentos, en general. Entonces creo que se compagina, en lugar de... Hay una famosa historia, ¿no? En lugar de que choquen exactamente, como que ayuda. Hay una historia que alguien decía, ¿no? Que se fue a un lugar a la sierra y decían que vendía zapatos. Y llega a la sierra y ve que todos andan descalzos. Y dice, no, aquí ¿quién me va a comprar zapatos? Todo el mundo anda descalzos. Y se fue. Mandan a otro y descubren que todos están descalzos. Y dice, no, hombre, aquí voy a vender muchos zapatos, porque todos están descalzos. O sea, a veces depende de la perspectiva que le des, ¿no? Claro que sí. Nosotros, en lugar de ver que, como son carreras exactas, no les va a interesar el arte. Al les va a contrario, más les va a gustar, porque llevan todas las clases, asignaturas de materias complicadas y así. Y de repente, nos lo han dicho, es como un desahogo de llegar a tu clase y llegar, dice, relajarme, escribir, expresar lo que siento y no estar con clases tan metódicas. Entonces creo que se compagina muy bien. Eso te iba a decir porque muchas veces, bueno, en lo personal yo siempre he dicho, tengo una novela que nunca he terminado como tal, porque pues tiene que revisarse, luego imprimirse, tiene todo un proceso. Claro. Pero me encanta escribir.
por eso me dediqué al periodismo. Pero sí siento que más allá de gramática y todo lo que envuelve eso, el escribir te desahoga bastante. Sí, no creo que sea la función principal, pero definitivamente Sí, va de la mano. no es terapéutico como tal, pero sí te relaja bastante. Ajá, te relaja, sobre todo porque, a ver, miras de manera introspectiva. Uh-huh. No nada más estás viendo las cosas de manera objetiva, sino que pues piensas en justamente tus sentimientos, las emociones, los perfiles psicológicos de los personajes, entonces eso te ayuda muchísimo. Amílcar, ¿qué dirías tú que es lo más duro de llevar una iniciativa como esta, como Arrímate al Son? Pues el proyecto ha pasado por muchas vicisitudes, no sé si sea una sería como reducir mucho, ¿no? Como las vicisitudes que ha pasado el taller. De lo difícil que se ha presentado a lo largo del taller sí son la falta de apoyos, o sea, definitivamente. Porque a pesar de que nosotros podamos a lo mejor una vez al año o participar con ciertas instituciones, la realidad es que pues todos los recursos de las instituciones son para las instituciones, ¿no? O sea, las instituciones tienen resultados y nosotros hemos tenido que apoyarnos de esos recursos para de alguna manera también pues que el taller se fortalezca, ¿no? Sin embargo, una vez que las instituciones se van y ya no hay esos recursos, pues queda complicado. Queda un problema. Queda un problema. Sí, pues es la continuidad como tal, porque eso no hace mucho lo discutíamos la maestra y yo, ¿qué pasa estos proyectos, ¿no? Que de pronto se dan en la región, que de pronto llegan a una escuela, porque no somos los únicos, ¿no? Y de pronto se dan estos proyectos. ¿Y qué pasa cuando se acaban después de 1, 2, 3 meses, 4, ¿no? ¿Quién va a estar ahí para darle esa continuidad? Ese ha sido uno de los problemas reales del taller, que los hemos sabido resolver mediante la autogestión, ¿no? Es decir, hemos sabido cuándo para el taller, cuándo darle continuidad, cuándo vale la pena hacer o no hacer, ¿no? Entonces hemos aprendido como a lo largo de la prueba y el error como tal. Pero otras vicisitudes que creo que son importantes han sido también, digamos, de alguna otra manera, lo que está al margen de la comunidad que sí incide, no directamente en su trabajo, pero me refiero al hecho, por ejemplo, de que ahorita tú nos abres un espacio para hablar de nuestro trabajo. Uh-huh. Cosa que la mayoría de medios X Martínez no lo hace, porque nosotros somos artistas muy críticos, ¿no? Críticos me refiero en el sentido de que señalamos lo que no nos gusta porque creemos que señalar y criticar nuestra realidad es una forma también de ser como artistas, ¿no? Claro que sí. Entonces, al momento de hacer señalamientos, muchos medios de comunicación, ¿no? Pues yo mejor no los veo, ¿verdad? Entonces, otra de las vicisitudes que hemos enfrentado nosotros es eso, la invisibilización de nuestro proyecto por parte de algunos medios de comunicación, algunas instituciones que pues, de alguna manera se sienten incómodos con el discurso que nosotros manejamos, pero que si lo vemos en contraparte o en retrospectiva hacia la comunidad, pues realmente lo que importa es lo que hacemos en la comunidad comunitaria. Sí. ¿Es satisfactorio para ti tener un proyecto así? Sí, pero también es difícil, no lo romantizamos, no caemos en el hecho de decir, sí, qué bonito es el arte, porque el arte tiene muchas vicisitudes, como te decía, que la mayoría de la gente que no está en el arte, pues no se da cuenta, y no digo porque sea su obligación darse cuenta, ¿no? Sino que no se da cuenta porque ahora sí, como dice el dicho, nadie sabe más el fondo de la olla más que la cuchara, ¿no? Nosotros como artistas sabemos lo difícil que es ser artista, lo difícil que es ser promotor, lo difícil que es mantener tu trabajo y lo difícil que de pronto la comunidad empiece a confiar e identificarte como un promotor cultural. Sí, ¿comentabas? No, nos ha costado mucho, digo, abonando a lo que dice Amílcar. Creo que ya es un logro permanecer. Tenemos más de 8 años, ya el logro primario es ese, ¿no? O sea, haber permanecido por más de 8 años con diferentes actividades culturales. Hablábamos del son jarocho, que es como que la puntita de la lanza, pero hay muchas cosas atrás y muchas cosas periféricas que gracias a Dios están haciendo. Uh-huh. Y que, bueno, lo que dice el maestro Amílcar, a veces no tenemos la visibilidad que requeriría el arte. No solo el arte que nosotros hacemos, sino el arte en general. Porque quizás encasillado solo algunas disciplinas, por lo menos aquí a nivel municipal, como que solo eso es arte o solo eso es cultura, ¿no? Y hablando de ese punto crítico que siempre hemos mantenido, que al final de cuentas creo que el arte se trata de eso. Si al arte le robas el arte, la expresión crítica, pues le estás robando su esencia. Y hablando de eso, por ejemplo, aquí en Martínez, se puntualiza mucho que lo que se apoya es el folclore, los ballets folclóricos. Y pareciera, si tú lo analizas, Ismael, que la mayoría de las actividades culturales o que están encasilladas como eso, solo presentan un ballet folclórico. Y acá podemos encontrar zapateo tradicional,
jaranas, literatura, cuento. Pero en Martínez de la Torre falta eso. Por eso es importante la labor que tú haces de visibilizar. Diversificar. Sí, claro, diversificar y visibilizar lo que se está haciendo. ¿Dirías tú que Martínez de la Torre es una tierra de escritores? ¿O de escritores? Ay, no creo, no. Pero ahora sí, quizás sonaría políticamente correcto. Sí, Martínez, tierra de escritores, ¿no? Es así como encabezado, pero no. A ver, yo practico la literatura. Ajá. Y no me considero así como que Escritor y decir, no, Martínez, tierra de escritores. No, porque hace poquito publicaba en mis redes que Roberto Bolaño, un escritor chileno radicado en México mucho tiempo, decía que él consideraba que había escritores y escribidores. Ajá. Y explicaba lo siguiente: un escritor es aquel que no puede hacer otra cosa en la vida, que dice, a esto le pongo todas mis apuestas. Y se dedica a eso, y está leyendo, y está escribiendo, y está publicando, o a veces no publicando, pero escribiendo mucho, y su vida es la literatura. Eso es un escritor. Sí. Y un escribidor, según Bolaño, es aquel que dice, voy a escribir un libro para que lo compren mis vecinos, mis amigos, o para que digan, soy escritor. Entonces yo creo, la verdad, sin querer sonar tan estricto, que Martínez de la Torre no es una tierra de escritores. Pero sí creo que hay, sobre todo jóvenes, con cualidades literarias, que si tuvieran el apoyo y la decisión, podrían llegar a ser escritores sin problema. Jóvenes sobre todo, que es con quien, como ya mencionábamos, convivo un poquito más. Amílcar, ¿cuál dirías tú que es el talento que más ves en los jóvenes? ¿El canto? La literatura, bueno, es que ahí sería como quitarle un poco el protagonismo a las demás disciplinas, porque tanto lo que es la literatura como zapateado y como la jarana, bueno, en este caso el son, pues tienen sus propios espacios y sus propias personas que se acercan, ¿no? Es decir, en el caso de la jarana, o sea, de alguna manera el acercamiento, como dice el maestro, son mayormente jóvenes que buscan como pues una nueva experiencia a partir del arte, ¿no? En este caso yo también creo que, por ejemplo, en el caso del zapateo de la maestra, pues también es muy, bueno, creo que tanto lo que se pueda compartir, ¿no? Digamos, en el sentido de nosotros como los jóvenes creemos que es importante porque son semillas que abonan, ¿no? De alguna manera a estar continuamente, pues, contribuyendo a su educación, a su formación, a su humanismo, en este caso, sí lo veo. Sí, pero, por ejemplo, en el caso del canto, ¿te has topado con jóvenes que sean muy habilidosos para el canto? Sí, son muy habilidosos. Tanto en el canto como... En el canto hemos tenido pocas personas que realmente se quieran enfocar. Meter, sí, porque el canto es como de las disciplinas más juzgadas que hay en el sentido de que, pues el dicho dice que somos cantantes de regadera, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando nos ponen ante un micrófono, la mayoría tiene vergüenza, ¿no? O simplemente el hecho de cantar, y es muy difícil a veces que la gente acerque. Lo hemos visto más en los instrumentos, ¿no? Como te decía, en la jarana, que es donde más se acercan, en el zapateado, ¿no? Donde realmente hay un acercamiento, y me parece que sí es muy satisfactorio encontrarte con los alumnos que de pronto ves, como decía el maestro Simón, que son alumnos que son muy, que tienen muchas aptitudes artísticas, ¿no? Y que desgraciadamente el medio no les permitió explotarlas. Quizá el son jarocho, Ismael, podría ser el centro, porque ahí convergen la música de la jarana, el zapateado tradicional y la versada, que es escritura, al fin de cuentas, sí. Es poesía clásica, son estructuras poéticas tradicionales. Entonces, como que el son jarocho engloba o abarca las tres disciplinas principales. Pero bueno, de ahí se desprende el bordado, la fotografía, se desprende el canto, se desprende ya específicamente el cuento u otras actividades literarias. Pero si buscáramos una, yo creo que sería el son jarocho, ¿no? Como que en su conjunto. Es el corazón de todo. Exactamente, digo, como que ahí convergen las disciplinas. Maestra, ¿crees que se puede vivir del arte? Bueno, sí se puede. Sobrevivir. Pero mira, ahí te va. Nosotros, bueno, en el caso del maestro Amílcar y yo, te podemos decir que enteramente vivimos del arte, pero sosteniendo varios trabajos a la vez. A veces tenemos que tener 2, 3 empleos para poder sostener un proyecto. Entonces, es difícil porque tú te tienes que autogestionar, y realmente también yo creo que tiene que ver con tu visión de la vida, con tu visión que tú quieras y qué es lo que tú definas, ¿no?
para ti como esto que llamamos el éxito o estas cuestiones no sociales. Es difícil, pero pues sin embargo, también como dice el maestro, no lo romantizamos, sabemos que hay una precarización para los artistas, para todos los que nos dedicamos a estas cuestiones artísticas, y como te digo, no lo romantizamos, sabemos que se vive, pero pues también a través de tener varias actividades que tengan relación, pero pues es una cuestión muy, muy difícil. Yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, pero me dedico totalmente al arte, sin embargo, aplico lo que es mi licenciatura en todos los proyectos de gestión cultural. Entonces, a final de cuentas, pues es una cuestión que es multidisciplinaria para poder sostener como un proyecto, ¿no? Pero pues sí es difícil y multilaboral. También, sí, multilaboral, pero pues también es satisfactorio porque hemos tenido muchos alumnos alrededor de estos 8 años que hemos visto que han crecido como personas y el arte ha sido una herramienta de vida para que ellos también puedan tener otros estímulos también. Sí, algo que me sorprende, no sé si ustedes lo han convivido de cerca, es que en Martínez, al menos en lo personal, he visto muchas personas jóvenes, en su mayoría, no digo que no haya mujeres, pero la mayoría son hombres, que se dediquen mucho a esto de el arte urbano, graffiti y todo lo que lo desprende, el rap y demás cosas. No sé si ustedes consideran también eso arte o cómo lo ven. Sí, digo, Claro. me permito comentar porque justamente hablando de los proyectos que a través de gestión hemos colaborado con algunas instituciones federales o del gobierno. Creo que en el 2021 o 20, creo en plena pandemia, hubo una convocatoria a nivel nacional por parte de la Secretaría de Cultura y yo participé y logré ser uno de los elegidos para impartir un taller que se llamó Poetic Rap, donde fusionamos la poesía clásica con el rap. Y lo impartí, fue en línea porque estamos en pandemia, con estudiantes de todo el país. Y creo que puedes llevar el arte urbano, o como se le llama, la música urbana, a lo artístico, siempre y cuando le pongas eso, un ingrediente adicional. Como repentista de son jarocho, que se hace mucho en esta disciplina, a mí me gusta el freestyle, que está súper de moda, o sea, llenan auditorios enormes de freestyle, que no es otra cosa que lo que se hace en el repentismo, pero ahí te va, hay sus diferencias. El lenguaje que se maneja, por ejemplo, en el freestyle, es un lenguaje donde estás denostando, estás ofendiendo al otro constantemente, con palabras altisonantes, groserías, algo que, por ejemplo, en la cultura del son jarocho no se hace. Igual es un enfrentamiento verbal, pero nunca caes en la ofensa, y menos en la ofensa vulgar. Si hay un contrapunto, de hecho así se llama, pero más artístico. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí, el arte urbano podría elevarse, si se permite la comparación, a verdadero arte, pero poniéndole ahí como que los ingredientes que necesita, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el arte urbano, llámese rap, llámese freestyle, llámese graffiti, entra con otro factor? No voy a opinar, creo que ustedes opinen, que se llama la cultura del crimen. Cuando se juntan Pues esos es dos. que esa es una de las cosas, yo no lo quería mencionar, pero No, pues ya te lo mencioné. la cultura del crimen, lo misógino que puede ser, o sea, lo clasista. A mí me encanta el freestyle, o sea, me gusta, pero ves, tienes que ser cuidadoso con lo que estás viendo, porque dices, este cuate ya le está diciendo no sé qué a fulano. Es mi punto muy particular, ¿verdad? Independientemente de lo que mis compañeros piensen, pero híjole, creo que sí es un tema Es que complicado. yo creo que el freestyle, específicamente hablando, yo creo que ya no es parte de la cultura del hip hop, por así decirlo. O sea, pongamos en el sentido de que el hip hop, bueno, como una cultura que viene del gabacho, y que era el graffiti, la música de rap, a cierto punto también el freestyle y todo lo que convenía, todo lo que converge. Yo ya no creo que el freestyle, precisamente porque el freestyle ya no pertenece a la cultura del hip hop, porque la cultura del hip hop, pues al final del día era contracultural y era también crítica, ¿no? Y siento que el problema del freestyle es que el freestyle perdió esa parte